Shalom, ¿cómo están? Eh, Vamos a la porción Vayeshev. Esta, esta parashá eh, cambia el enfoque se estaba contando la vida de Jacob y esta porción empieza con esta palabra Vayeshev, ¿no? Que la raíz Shev quiere decir sentarse, ¿no? Y entonces está contando que Jacob se asentó en la tierra donde su padre fue un extraño, fue un extranjero, ¿no? En la tierra de Canaán. Así empieza esta porción diciendo que Jacob se asentó ahí, ¿no? Se puso a vivir ahí. Hay algunas traducciones que simplemente ponen habitó en la tierra, pero pues conste que no debemos de perder el verbo original en hebreo, que es sentarse, asentarse, ¿no? Que ahí se estuvo quieto, por decirlo así. Ya no era no quiere decir que está en otro modo, que como estaba Abraham, que se movía a muchos lados dentro de la tierra de Israel y fuera de ella, y Isaac hacía lo mismo, ¿no? Estaba en la tierra de Israel, pero acampando en diferentes lados. Jacob, pues su vida no ha sido tan fácil, ¿no? Pero pues regresó a la tierra de Israel y ya lo que está diciendo es se asentó ahí. Cambió el modo de andar cambiándose de lugar, ¿no? Se quedó en un solo lugar. Y lo siguiente que dice la escritura es acerca de estas son las generaciones de Jacob. Vuelve al tema de las generaciones y simplemente dice estas son las generaciones de Jacob, Joseph. Directamente se va este hijo de Jacob llamado José, Joseph, se va digamos, a centrar ya en la siguiente generación, por decirlo así. Y el resto de la porción, pues ya empieza a contar no lo que le pasó a Jacob, sino se centra en lo que le está pasando a Joseph. Como era en esta porción se centra en este sentido que tenía Joseph de ver más allá, ¿no? De poder ver en los sueños como estas visiones, ¿no? Es diferente como cuando la Torah habla de Moisés, ¿no? Pone el sentido de ver una visión, igual cuando estaba Abraham y pone de alguna forma, está explicando la Torah que el Eterno estaba frente a Abraham, pone el verbo, ok, y vio al Eterno, ¿no? Y aquí este modo de tener información del Eterno o de platicar con el Eterno, esta relación con el Eterno, ¿no? Está centrándose en el sentido de que Joseph soñaba y en los sueños pues veía imágenes y está viendo cierta información que viene del Eterno. Y entonces, ok, ese es el sentido que no debemos de olvidar, ¿no? Que
que finalmente nuestra alma está conectada con el Eterno arriba, ¿no? Pero pues el Eterno nos pone en este mundo para que podamos hacer cosas, para que podamos aprender. Pero pues es importante este modo en el que se está manejando la información en esta porción y las cosas que le están pasando a Joseph por externar esta forma, empezar a hablar de sus sueños y todavía presumirle a sus hermanos, ¿no? De que iba a haber un día, ¿no? Que soñó que se iban a postrar delante de él, ¿no? Y claro, a los hermanos no les gustó, ¿no? Que él pareciera el rey de ellos, de todos los demás hermanos, ¿no? Todos los hermanos de Joseph, los hijos de Jacob, ¿no? Que pues en este momento, pues Joseph es el más chico y tiene pues 10 hermanos arriba de él, ¿no? Mucho más grandes. Los hijos de Lea, los hijos de las de Bilha y o sea, de las sirvientas de las esposas de Jacob, y que estas sirvientas se convirtieron también en esposas de Jacob, ¿no? Entonces todos los hijos que han tenido, ¿no? Pues están más grandes que él, y pues él es en este momento el único hijo de Raquel, ¿no? Va a nacer el otro hijo, pero eso es más adelante, ¿no? Ahorita se está centrando en esta historia de Joseph y cómo pues el hecho de que sea el hijo de Rachel, de alguna forma pues también Jacob tuvo una cierta preferencia por él, y a los hermanos pues no les gustaba este sentido de que fuera el preferido, y que además pues este sentido de que está contando sus sueños famosos que tiene, y eso es lo que está contando, ¿no? Que empieza a contar la vida de Joseph, ¿no? Esta porción es así, ¿no? Se centra en la vida de Joseph y pues todos los problemas que tuvo en la vida, ¿no? Este sentido de pues pleito, que no les caía bien a sus hermanos, ¿no? Y pues sus hermanos llegó un día en que lo vendieron, ¿no? Y se fue a Egipto vendido como esclavo, ¿no? Y todas las cosas que le fueron pasando en Egipto, ¿no? Como llegó a trabajar de sirviente de Potifar, ¿no? De un capitán de la guardia del faraón, ¿no? Y los problemas que tuvo con la esposa de Potifar, ¿no? Y cómo pues finalmente lo meten a la cárcel, y cómo se desarrolla Joseph en la cárcel, ¿no? Y esta porción termina en el momento en que conoce a 2 ministros que habían mandado a la cárcel, 2 ministros del faraón, y que le contaron que habían tenido sueños, y él le interpreta los sueños, ¿no? Y pues sucede que en los sueños que interpreta, uno de los ministros, se moría, y el otro pues le restauraban su cargo y regresó junto con el faraón, ¿no?
Y esta porción termina cuando Joseph le pide, ¿no?, que se acuerde de él cuando esté con el faraón, ¿no?, que hable bien de él, ¿no?, para que pueda salir de la cárcel. Y ahí acaba, o sea, se queda en continuación la vida de Joseph, ¿no?, para la siguiente porción, pero pues independientemente de cómo está puesta esta porción, ¿no?, que cambia totalmente la historia que estábamos leyendo de Jacob. No se ha muerto Jacob, simplemente se quedó a vivir allá en la tierra de Israel, ¿no? Y pues los hermanos vendieron al hermano menor como como esclavo, ¿no? Y le dijeron al papá, ¿no? Le llevaron un saco de colores que le había regalado, ¿no? Y lo ensangrentaron y le dijeron que pues algún animal salvaje se lo había comido, ¿verdad? Y lo dieron por muerto. Pero pues esta es cómo se está desarrollando la historia, pero pues sabemos que estos relatos, estas historias que nos cuenta la Torá, no es para contarnos el chisme de qué pasó con esta familia, sino está hablando de nosotros mismos, de nuestra alma. Y bueno, aquí está hablando cómo nos estamos desarrollando en este mundo, ¿no? Cómo es que estamos en este mundo. Pues aquí nos pone el Eterno, ¿no? Nos proporciona una instrucción o instrucciones de qué debemos de hacer en este mundo, ¿no? Y hablábamos la porción anterior acerca de pues el problema que tenemos en el corazón, en el lado emocional y en las intenciones al hacer las cosas en este mundo. Pero bueno, ahora están hablando de otro nivel, ¿no? De que el Eterno finalmente está conectado con nosotros, nuestra alma está conectada con el Eterno. Y nos pone en este mundo para darnos una libertad, ¿no? Que aprendamos a vivir nosotros mismos. Pero bueno, nos dijo cómo funciona este mundo, nos dio las instrucciones, ¿no? Y ahorita vemos que hay una cierta comunicación, ¿no? Y esta comunicación, ¿no?, que todos la tenemos, pero pues no la desarrollamos a veces, es este sentido, ¿no?, de que el Eterno nos da idea, nos da visiones, nos da sueños, ¿no? Podemos tener una aspiración, un sueño, ¿no? Y esto viene del Eterno. En este sentido, ¿no? Muchas historias de la misma Biblia, ¿no?, en general, pues cuentan este sentido que todo mundo tiene. Y claro, hay quien lo tiene más desarrollado y ya estamos hablando de los profetas, ¿no?, que tienen esta comunicación más desarrollada y normalmente pues nosotros tenemos un cierto sentido de intuición y de visión y de sueños, ¿no? En los sueños, como está pasando aquí con Joseph, ¿no? Ya le está dando instrucciones el Eterno o información adicional, por decirlo así, ¿no?, de que pues un día sus hermanos se van a postrar ante él. Y bueno, él en la vida
pues nosotros con esta información tenemos que seguir adelante, ¿no? Y entonces, pues así sucede, ¿no? Estamos jóvenes, el Eterno nos puede dar ciertos sueños, ciertas visiones, ¿no? Queremos tal cosa en la vida, ¿no? ¿No? Hay quien decide de repente, ¿no? Tiene una idea y dice, pues, como que quiero ser científico, quiero ser maestro, quiero ser el presidente de mi país, ¿verdad? ¿No? Entonces, tienen una idea, ¿no? Yo voy a ser el presidente y lo voy a hacer mejor que los presidentes que hay ahora que no lo están haciendo bien. Y bueno, nos dio una idea el Eterno. Nos las pudo haber dado a través de un sueño, ¿no? Una visión, una idea que nos llegó. Pero pues nos toca a nosotros trabajarlo en este mundo, ¿no? El Eterno ya nos dio herramientas, pero pues nosotros lo tenemos que trabajar. Y entonces esto es lo que está contando precisamente esta porción. Está esta escena de cuando era joven, ¿no? Tenía 17 años, ¿no? Y le llegan los sueños y cuentan ahí los sueños, 2 sueños diferentes, pero en el mismo sentido, ¿no? Como los hermanos se postran ante él como si él fuera el rey. Y bueno, le está dando un sentido a la vida de Joseph. Y Joseph tiene que seguir ese sentido, ¿no? Él no sabe cuándo o cómo va a pasar, qué va a pasar esa escena. Pero pues la escena ya la tuvo en un sueño. Ya sabe qué va a pasar. Y entonces nuestro trabajo es, ¿puedo seguir adelante con esa idea, ese sueño, esa visión que me está dando el Eterno? ¿O puedo ignorarla y hacer otra cosa en la vida, ¿no? Pero pues ese es parte de las cosas que tenemos que aprender en este mundo, de trabajar con las herramientas que nos da el Eterno, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la vida, ¿no? Pues la gran mayoría de las personas está de acuerdo, ¿no? Que pues en la vida, ¿no? Pues estamos para buscar felicidad. Pero pues habría que entender qué es esa felicidad, ¿no? ¿Qué es ese gozo final del que está hablando el Eterno, ¿no? Y esta es justamente la temática que cambia aquí, ¿no? Empezaron a hablar de las generaciones de Jacob. Y entonces se vuelve importante las generaciones, ¿no? Esta trascendencia de la vida de Jacob en sus hijos. Pero pues así estamos todo mundo, ¿no? Estamos trascendiendo o tenemos que aplicar lo que hemos aprendido en la vida y hacer las cosas de tal forma que trascendamos. Y claro, la forma más fácil de trascender pues es enseñarle a los hijos lo que sabemos para que los hijos continúen con nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y ellos lo perfeccionen. Si es que no logramos la perfección nosotros. Pero pues aquí están contando la vida de Joseph y están contando la verdad, pues muchas tragedias que le van pasando a Joseph. El que no lo quieran los hermanos, que lo odiaran,
que finalmente lo vendieran como esclavo, lo mandaran a Egipto y por acá al papá lo dan por muerto, ¿no? Y le van pasando cosas a Joseph en la vida. Pero entonces está hablando de otra cosa, ¿no? Nos está hablando a nosotros. Que a pesar de que ya tengamos una misión en la vida trazada, ya nos haya dado el Eterno una idea, una visión, un sueño, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Aquí estamos viendo un Joseph que a pesar de todo lo que le pasa en la vida, de todos los problemas, todos los obstáculos, todas las tragedias, pues al final lo va a lograr, ¿no? Se convierte en la mano derecha del faraón y prácticamente en el virrey de Egipto. Y finalmente se va en la historia, pues se va a cumplir esto de que los hermanos va a llegar un día y se van a postrar ante él, aún no sabiendo que era él, ¿no? Los hermanos se habían enojado porque pues no les gustó que les contara el sueño y que dijera, ¿cómo es que vas a ser rey tú si pues nosotros somos los hermanos mayores y en todo caso nos correspondería la herencia, ¿no? A nosotros, no al último de la fila, ¿no? Pero pues bueno, ya se ve después que, ok, el sueño no era completo, no se sabía que él era el rey de otro país y que iban a necesitar los hermanos de él, iban a irlo a ver y se iban a tener que postrar ante él. Ok, el sueño no está completo, pero pues eso nos está contando la Torá, cómo funcionan las visiones y los sueños, de que nos da la idea el Eterno y nos las pudo haber dado a todos desde jóvenes, ¿no? Mira, hay una idea, se me ocurrió esto, así lo decimos, pero pues esa idea vino del Eterno. Y hay una idea, y a veces pasamos la vida trabajando en otra cosa. Esa idea, ¿no? De que pues me dio una idea el Eterno de convertirme en maestro, de convertirme, como decía yo, en el presidente del país. Nunca la trabajé, ¿no? Me dediqué, estudié otra cosa que ni me gustaba, ¿no? Estudié para contador, ¿no? Y ahí estoy encerrado en una oficina contando cosas. Y nunca hice nada de la idea que me dio el Eterno, de la visión que me dio el Eterno. Nunca trabajé en ella, ¿no? Me dediqué a lo fácil, ¿no? Me asenté así como dice que le pasó a Jacob, ¿no? Entonces está hablando, la misma parashá nos está hablando a nosotros de que pues deberíamos de perseguir esas ideas, esas visiones que tenemos, esa aspiración que tenemos, porque a veces no lo hacemos, a veces estamos buscando dinero, comodidad, queremos otras cosas materiales y no nos ponemos a trabajar en las ideas, en los sueños, en las visiones que nos da el Eterno. Y el Eterno sabe lo que necesitamos, ¿eh? Y nos da todas las herramientas para hacerlo. Pero pues a veces nos distraemos con otras cosas en este mundo, ¿no? A veces nos vamos a lo fácil, a lo cómodo, a pensar en hacer dinero, a pensar a estar cómodo y pues no nos ponemos a hacer esas visiones que muchas veces nos las da el Eterno y no nos las da una vez, nos las da varias veces. Está José mismo, Joseph, platicando sobre dos sueños sueños diferentes, pero que en la esencia, ¿no? Unas eran unas gavillas en un campo, ¿no? De esos grupos de
de ramas que juntan en un campo, ¿no? Para postrándose hacia él, ¿no? Y la otra era ya otro sueño de las estrellas y la luna y el sol y cosas así. Y también terminaba todas las cosas postrándose ante él, poniéndolo a él en un lugar de importancia. Ya le está diciendo el Eterno hacia dónde va. Pero pues nosotros nos distraemos con las cosas del mundo, con los problemas del mundo, con las distracciones del mundo, ¿no? Los entretenimientos del mundo, y no nos ponemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Y claro, al final, ¿no? Al final de la vida, cuando sacamos un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Ese es el problema que nos enfrentamos, ¿no? Que pues me puedo poner a trabajar y hacer dinero y en cierto momento puedo poner un alto y sacar un resumen de lo que he hecho en el mundo. ¿He hecho algo de valor en la vida? ¿He hecho algo para mejorar la vida de los demás? ¿Para convivir mejor? ¿Para ayudar a los demás? ¿No? Es muy común que uno nomás está pensando en uno mismo y ni siquiera está pensando uno en este sentido de conectarse con el Eterno, de recibir la luz, la información que nos da el Eterno, de ponerla a trabajar, de traerla a este mundo, de compartirla, ¿no? Crear una unidad, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Leemos por ahí textos, ¿no? Que el Eterno quiere que seamos uno, ¿no? Pero pues todo empieza en nosotros mismos, ¿no? Este sentido de crear una unidad, pues tendríamos que empezar por nosotros mismos, en nosotros crear una unidad, ¿no? Pero pues recibimos ciertas ideas, ciertas visiones, ciertos sueños, cierta información del Eterno, y dentro de nosotros estamos luchando con otros pensamientos, con otros deseos, ¿no? La inclinación al mal. Estamos luchando con nuestras emociones, las emociones que las traemos pues, desbalanceadas, fuera de control, ¿verdad? Y entonces nunca logramos ni las visiones que tenemos. Estamos luchando con nuestro ego y con esta inclinación al mal, este deseo para mí solo, ¿no? Del egoísmo. Y estamos luchando con nuestras emociones, y entonces al final de la vida, si sacamos un resumen, ¿no? Que este resumen es este sentido de la vida de encontrar felicidad, ¿no? Pues estuviste feliz, bueno, a lo mejor 1 o 2 días, que el día de mi cumpleaños, que me la pasé muy bien, que me emborraché y ahí me la pasé feliz, pero pues todos los demás días, ¿o qué hice en la vida? Y si hice en la vida algo de valor, y esta temática de las generaciones que maneja la Torá, de trascender en la vida, ¿no? ¿Hiciste algo valioso en la vida? ¿Les pudiste heredar algo valioso a tus hijos? ¿Pudieron continuar tu legado, tu visión? ¿No? Y ahí es justo donde es esta felicidad o este gozo, ¿no? Y que pues no trabajamos en ella, estábamos distraídos, estábamos pensando en una cosa,
estábamos sintiendo en el lado de las emociones otras cosas, estábamos haciendo finalmente otras cosas que la visión que habíamos tenido o vino de arriba, pues es muy diferente a lo que terminamos haciendo. Y entonces, pues nosotros mismos no estamos en esa unidad. Tendríamos que haber empezado por nosotros, ¿no? Por un lado estaban estos sueños, estas ideas, estas visiones. Por otro lado estaban mis pensamientos, ¿no? Mis deseos, mis ganas de hacer otra cosa o de no hacer nada. Por otro lado estaban mis emociones y por otro lado estaba finalmente lo que hice en este mundo. Y si saco un resumen, a lo mejor pues no voy muy bien en la vida, no he hecho nada de valor real, ¿no? Ni he encontrado la felicidad y pues si nos vamos a un resumen de la vida, ¿no? Ni he encontrado su justicia, ni he encontrado el amor, que finalmente es lo que tendríamos que encontrar en este mundo, o aprender de este mundo, para eso nos puso aquí el Eterno. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Finalmente nos están relatando esta vida de Joseph, que a pesar de muchos problemas, contratiempos, obstáculos, cosas que le pasaron, ¿no? Odios de los hermanos, todo, él se ve una persona con una emoción estable, ¿no? Él está centrado en destacar en todo lo que haga. Si soy el sirviente, voy a ser el mejor sirviente. Si voy a estar en la cárcel, voy a ser el mejor prisionero posible. Si voy a servirle al faraón, voy a servirle de la mejor manera posible. Voy a ayudar a Egipto. Ese es el sentido, ¿no? Él sigue con una intención correcta, con un corazón correcto, con un pensamiento unido, estable. Y claro, eso representa, ¿no? Él siendo el hijo de Jacob, ¿no? En que Jacob representa este sentido de centrarse, de poner orden en todas las emociones, ¿no? Y Jacob pues ya es este sentido de las emociones y el pensamiento, unirlo con la acción. Es esta unión de la emoción y el lado intelectual con la acción, ¿no? Eso representa a Joseph, ¿no? Los libros de Kabbalah lo ponen que es la unión, ¿no? Ahí la parte de abajo del Serapín, ¿no? Que se une con Malhut. Y claro, habría que ver qué estamos haciendo en la vida, ¿no? Y qué pasa en la vida. Esta porción normalmente se lee un poquito antes o durante esta festividad de Hanukkah que pasa en este mes, ¿no? Este mes que es llamado el mes de los milagros, ¿no? De cosas especiales que pueden pasar, ¿no? Y claro, es la temática que está hablando, ¿no? Esta información que viene del Eterno, que todo mundo tenemos dentro, ¿no? Que desde la juventud hemos tenido aspiraciones, visiones, sueños, cosas que queremos cumplir, cosas que queremos hacer, y que a lo mejor pasan muchos años en la vida y estamos haciendo otra cosa. Estamos distraídos y no estamos haciendo las ideas o los sueños que deberíamos estar haciendo. Y pues estamos peleándonos con el mundo, ¿no?
envueltos en todos los problemas del mundo y en los obstáculos. Y claro, aquí vemos a Joseph, que imagínense, los hermanos no lo quieren, los hermanos lo echan a un hoyo, los hermanos lo venden como esclavo, que se lo lleven a Egipto, ¿no? Ya está en Egipto. Y vemos a un Joseph que, por decirlo así, está calmado, feliz, tratando de hacer lo mejor posible, aprendiendo lo mejor, lo que debe de aprender, por eso está ahí. Y él está consciente que todo lo que pasa es bueno, todo lo que pasa se lo manda el Eterno, y está yendo en el camino del Eterno. Claro, nos ponen a un muy buen ejemplo, ¿no?, de cómo deberíamos de ser, ¿no?, para que nos comparemos cómo estamos nosotros, ¿no? Si nos pasara algo de eso, ¿no?, que nuestros propios hermanos nos vendieran como esclavos, ¿no?, estaríamos llorando y nos estaríamos quejando y estaríamos diciendo que es injusto y estaríamos hasta enojados con el Eterno, ¿no? Pero pues entonces no estamos entendiendo cómo funciona esta vida, ¿no? El Eterno nos pone aquí para que nosotros aprendamos, para que nosotros hagamos las cosas, ¿no? Es como un padre, ¿no?, que tiene hijos y que tú pues los educas y les enseñas y tú esperas que a cierta edad pues ya se van a ir de la casa y van a empezar su vida solos, ¿no? Claro, si tienen algún problema, pues tú sigues siendo el padre y les ayudas. Pero pues si no, pues está bien y pueden prosperar y usarán los consejos y las enseñanzas que le diste para ser buenas personas. Quiere decir que dejas a los hijos solos. Ok, ahí sigue la relación, estamos alejados, pero pues siguen progresando, ¿no? Y así está el Eterno, ¿no? Nos da la instrucción, nos da la enseñanza y nos pone en este mundo solos, se aleja un poco de nosotros, ¿no?, para darnos espacio para que progresemos, para que aprendamos, para que hagamos las cosas. Y aún nos da mucho más, nos da herramientas, nos da ayuda, nos da pues todos este conocimiento, inteligencia, sabiduría, y nos da hasta ideas, visiones, sueños, todo nos da. Y nosotros llegamos al mundo y nos distraemos con la codicia, con la envidia, con el odio, con el enojo. Nos distraemos con cosas que no tenemos, con cosas que queremos, con cosas que deseamos, con el egoísmo. Y se nos olvida todo lo que nos ha enseñado el Eterno. Y pues ese es el problema que tenemos, ¿no? A veces estamos en este mundo, ¿no?, y decimos, ay, quiero un milagro, ¿no? Y cuando hablan del mes de los milagros, pues no, pues vamos a pedir milagros, ¿no? Y ahí está la gente aprovechando, ¿no?, cualquier momento para decirle al Eterno, ¿no?, qué milagros quiero y todo lo que deseo y lo que quiero que se cumpla en la vida, ¿no? Pero pues estamos en este sentido del egoísmo, estamos en este sentido de buscar otras cosas
y pues finalmente no estamos buscando ni la felicidad, ni la justicia, ni el amor. ¿Qué es lo que nos había enseñado el Eterno? Y claro, pues este ejemplo de Yosef, ¿no? Un sádic, ¿no? Alguien que sí está centrado en estar bien con uno mismo, en una unidad, y primero hay que hacer la unidad con uno mismo y después la unidad con el Eterno. Y ese es el problema que tenemos. Estamos todos, pues, desequilibrados, ¿no? Por un lado los pensamientos, por otro lado las emociones, por otro lado lo que hacemos y nada está coordinado, ¿no? Entonces hay un desequilibrio en nosotros mismos, ¿no? Y por mucho que tratamos de componerle y rectificar, ¿no? Pues si no ponemos orden en nuestra vida, nunca lo vamos a lograr. Y pues primero hay que empezar por uno mismo y crear esta unidad, ¿no? Pero pues el problema somos nosotros. Estos relatos que nos cuenta la Torah, a veces nos metemos en el relato, ¿no? Pero lo que debemos de hacer es pensar que está hablando de nosotros mismos, compararnos con el personaje, ¿no? Y ver cómo lo estamos haciendo nosotros. Y ese es el problema, ¿no? Que a veces es muy común, ¿no? Que llegas con una persona y lo saludas, ¿no? Ay, fulanito, ¿cómo has estado? Y te contesta, bien. Y a veces no está bien, ¿no? ¿No? ¿Has estado bien? Sí, muy bien, bendecido. Y ya empezamos con un cierto problema de honestidad, ¿no? Y ese es el problema que tenemos nosotros, que a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Hay veces que uno ve, ¿no? Que por ahí alguien enseña algo, ¿no? Y claro, todo mundo se da cuenta si hay un engaño, ¿no? Alguien dice algo y tú lo ves y ves su vida y dices, no, pues su vida está de una forma y está diciendo otra cosa, ¿no? Hay un engaño. Y el problema, ¿no? Es que a veces nos gusta engañarnos a nosotros mismos y nos gusta, pasa con los políticos, ¿no? Llega un político y te promete cosas y tú dices, ay, eso me gustó y voy a votar por él, ¿no? Y lo que está pasando es que tú sabes realmente que te está engañando, que lo que dice nunca lo va a cumplir, te está engañando. Pero te gustó cómo te está engañando. Esa es la realidad. Tú votas por él porque te gustó cómo te está engañando, ¿no? Te está engañando de la misma forma, igual de bonito que te engañas tú. Y ese es el problema que tenemos. Que tenemos que darnos cuenta de qué está pasando en nuestra vida y si realmente estamos haciendo algo de valor final, que haya un valor en nuestra vida, ¿no? Que al final de la vida o cuando saquemos un resumen de qué hemos hecho, hayamos hecho de algo de realmente valor. No solo acumular cosas materiales que no sirve para nada, eso no me lo voy a llevar a otro mundo o no alimenta mi alma para nada, ¿verdad? Si estoy buscando placeres, ¿no? Placeres efímeros porque duran muy poco, ¿no? No estoy
creando algo de valor en la vida. No estoy heredando nada, heredando sabiduría, heredando conocimiento, heredando valor en la vida, ¿no? Y por eso hay esta repetición, ¿no? Quiere decir que no es la primera vez que vemos esta palabra generaciones, ¿no? Ya hubo una porción llamada Toldot, ¿no? Generaciones. En el sentido que pues tendríamos que estar buscando este sentido de trascender, ¿no? Que yo pudiera enseñar cómo llegar a la felicidad, que pudiera enseñar cómo llegar a la justicia, que pudiera enseñar cómo llegar al amor. Esta buena convivencia entre todos, todas las demás almas. Y claro, aquí nos ponen esta figura, ¿no? Que por supuesto cuando vemos esta figura, ¿no? Y leemos de ella, no, pues ese es sádic, ¿no? Este sí es sádic, ¿no? Y obviamente Joseph está marcado como el sádic, ¿no? Porque pues vemos el ejemplo alto. Pero pues nosotros tendríamos que hacer lo mismo, nosotros nos tendríamos que estar comparando a él, ¿no? En que no importa qué le pase en la vida, que si lo venden los hermanos, que si lo tienen de esclavo, que si lo tienen de sirviente, que si está en la cárcel, él tiene que seguir con ánimo, adelante, haciendo lo mejor posible, ¿no? No se le ve enojado, no se le ve con odio, ¿no? Al final, ¿no? Cuando los hermanos se sienten mal porque lo vendieron como esclavo, ¿no? Joseph les dice, no se sientan mal, ¿no? Era el plan del Eterno que me mandaran a Egipto y yo tenía que aprender todo lo que aprendí, pasando por todas las cosas que pasé, eran necesarias para que yo aprendiera, ¿no? Él no tiene rencor a sus hermanos, los sigue amando igual como sus hermanos. Él les está diciendo que ellos no fueron lo que lo mandaron como esclavo a Egipto. Fue el Eterno. El Eterno lo necesitaba enviar así para que aprendiera. Y entonces, claro, nos están poniendo un sádic, cómo debe de comportarse un sádic, cómo debe de ir en la vida un sádic. Y todo esto es para que nos comparemos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Realmente estamos en esta unidad, no? Y si fuéramos unidad, ¿no? El sentido de unidad entre el lado intelectual y el lado emocional y el lado de las acciones, ¿no? Que todo fuera una unidad, que estuviera coordinado, que estuviéramos bien. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Eterno? Pues no tendríamos tantos problemas en la vida. Y está hablando de Joseph, que no es que no haya tenido problemas. Simplemente, no. Él está trabajando en lo que tiene que trabajar. Y esas cosas que le llaman problemas para él no son nada, ¿no? Simplemente eran lecciones que le está enseñando el Eterno y cómo tengo que aprender en la vida. Y esa es la realidad de esta porción, ¿no? Ahora, ya esta próxima semana, ¿no? El domingo en la noche, ¿no? Tradicionalmente se enciende la primer vela de Hanukkah. Ya es la festividad de Hanukkah, ¿no? Esta rededicación del templo que se festeja, ¿no? Cuando pues los judíos lograron otra vez conquistar el templo, ¿no? Y ganarle a los griegos helénicos que lo habían capturado y desacrado, ¿no? Y entonces lo tenían que rededicar. Y pues hay esta historia del milagro, ¿no?
del aceite que duró 8 días, cuando era poco aceite, ¿no? Que solo debería de haber durado un día. Y hay este sentido, ¿no? De buscar los milagros. Pero pues a veces no lo estamos viendo, ¿no? Es como el relato, ¿no? Ok, se los voy a modernizar el relato, ¿no? Llega el alumno, el aprendiz, ¿no? Llega con el maestro, ¿no? Y llega disculpándose. Maestro, rabí, llegué tarde, ¿no? Pero le voy a contar por qué llegué tarde, ¿no? Fíjese que venía en la autopista en el coche, ¿no? Y de repente hubo un accidente muy aparatoso y empezaron hubo unos choques ahí y era justo enfrente de mí, ¿no? Pero pues no sé por qué, como que se abrió un espacio y yo pasé. Y pude pasar a través de todo el desastre o esos choques que estaba viendo, esa carambola que hubo, y no me pasó nada, ¿no? Y entonces le viene a contar al maestro, pues sí, llegué un poco tarde, pero porque me pasó eso, ¿no? Pero pues fue un milagro, ¿no? No me pasó nada a mí, ni le pasó nada a mi coche, pude pasar, ¿no? Con un poco de retraso, pero pude pasar y no me pasó nada. Y le está contando a su maestro, ¿no? Fue un gran milagro del Eterno. Y entonces le está diciendo, bueno, que vio un gran milagro. Y le dice su maestro, ¿no? Ah, está muy bien lo que me cuentas, ¿no? Pero, ¿qué crees? A mí me pasó un milagro mayor, más grande. Y le dice el alumno, le dice, ¿un milagro mayor que el que me acaba de pasar a mí? Y dice el maestro, sí. Fíjate que yo salí de mi casa, salí en la autopista y todo iba despejado, no tuve ningún contratiempo y llegué muy bien aquí, ¿no? Aquí a este lugar de reunión, sin ningún contratiempo, sin ningún susto, sin ningún obstáculo, llegué muy bien, ¿no? El Eterno me dio un milagro mayor, venir aquí sin que me pasara absolutamente nada. Y a veces por eso no vemos los milagros, porque creemos que no me pasó nada, pero el Eterno estaba atrás. Y fue un milagro mayor, ¿no? El alumno, ¿no? Tuvo contratiempos, tuvo sustos, vio toda una serie de desastres, ¿no? No le pasó nada. Llegó tarde nada más. Pero es que no vemos los milagros de todo lo que nos ayuda el Eterno, de cómo nos está detrás de nosotros. Y el problema, o por qué no hacemos las cosas, somos nosotros mismos. Estamos buscando milagros y no vemos realmente el gran milagro de estar en este mundo, de que todo lo que nos pasa lo pone ahí el Eterno para que aprendamos, de que realmente estamos protegidos por Él, de que nos está enseñando y que deberíamos de ser como Joseph, ¿no? Que no importa qué nos pase, nosotros debemos de seguir adelante y necesitamos
cumplir esa visión, ese sueño, esa idea, eso que nos da el Eterno, de que lleguemos a este mundo, aprendamos y regresemos con Él. Encontremos la unidad de nuestra alma, de nuestro intelecto, de quiénes somos, nos encontremos a nosotros mismos y regresemos con el Eterno, sabios, entendidos, en control, equilibrados, a unirnos con Él para toda la eternidad. Aún así, ¿no? Todavía vemos que hay muchas almas que no solo suben, regresan y ayudan a los demás, enseñan a los demás, le ayudan al Eterno. Quiere decir que pues nos hace falta revisar nuestras vidas, ver cómo estamos, ver qué hemos hecho en la vida y si realmente hemos hecho algo de valor, hemos logrado trascender en este mundo, hemos encontrado la felicidad. Y el problema somos nosotros. No trabajamos en la unidad de yo mismo. Mis pensamientos andan por un lado, ¿no? Mis fantasías y mis sueños por otro. Mis emociones andan desatadas por otro lado, ¿no? Dándome malas ideas. Y mis acciones, pues, no casan con nada. Y claro, no logro encontrar ese gozo de la vida, porque no es que Dios no esté con nosotros. Yo soy el que me ha alejado del Eterno, porque no me estoy fijando que siempre ha estado aquí. Que sí existen los milagros y la vida misma ya es un milagro. El que estamos vivos en este mundo, respirando con toda la naturaleza alrededor, ayudándonos a lograr nuestros sueños, nuestras visiones. Y nosotros somos los que andamos perdidos, porque no logramos ni siquiera la unidad de mí mismo. Así es que pongámonos a trabajar en esta unidad de nosotros mismos, ¿no? A ver qué estamos haciendo en esta vida, ¿no? Y tratar de igualarla como Joseph, ¿no? No es que no le pasara nada. De hecho, platican muchos problemas de su vida, sus hermanos, que el papá, que los hermanos, que la familia, que lo que le pasó, que cómo es que lo mandaron, lo encerraron, lo mandaron a Egipto como esclavo y eso no demeritó ni su ánimo, ni su trabajo, ni su aprendizaje. Él estaba consciente que todo lo que le pasaba y las circunstancias que le estaban pasando era que algo le estaba enseñando el Eterno y que lo puso ahí para aprender. Y así aprendió humildad y aprendió a ayudar a los demás y aprendió a ser un rey finalmente. No, se convirtió en el virrey de Egipto y sacó a Egipto de la muerte. Finalmente, eso es lo que la Torah nos va a seguir contando, ¿no? Esta sequía, ¿no?, que hizo que los hermanos bajaran a Egipto y finalmente se postraron ante Joseph.
tal como había sido su sueño original. La visión que le da el Eterno y por lo que debía de haber trabajado toda su vida para ser rey. Así es que si el Eterno ya te dio una visión, habría que preguntarnos si estás trabajando en ella o te estás distrayendo con el mundo. Estás haciendo otra cosa. Y esa es la mayor lección de esta porción. Hay muchos milagros en este mundo. Que estamos aquí es un milagro. Que estamos vivos y que nos está hablando el Eterno para que pongamos atención y corrijamos en nuestras vidas. Así es que demos gracias al Eterno por todo lo que nos da, todo lo que nos pone enfrente, todo lo que nos pasa es para bien, es para aprender, es para hacernos independientes, fuertes, sabios, inteligentes, entendidos, ¿no? Para expandir nuestra mente, para expandir nuestra alma, para estar en orden. Demos gracias al Eterno de todo lo que nos pone enfrente y empecemos a trabajar correctamente, a crear una unidad en nosotros mismos. Así es que parece que tenemos mucho trabajo. Así es que en este mes de los milagros y en esta fiesta de Hanukkah que viene, que se prenden las luces. Aprovechemos la luz del mundo. Aprovechemos la luz de estos sadiks que nos alimentan, que nos ayudan. Así es que demos gracias al Eterno por la oportunidad que nos da. Y ya saben, la fiesta de Hanukkah pues empieza el domingo en la noche, el próximo domingo en la noche. Estos 8 días, ¿no?, que se rededicó el templo. Tal vez tenemos que hacer eso. Se dice que dentro de nosotros mismos estamos construyendo un templo. Y pues a lo mejor nos estamos dando cuenta que ese templo está destruido, está desacrado, está usándose para otras cosas, que no es para conectarse con el Eterno. Y pues a lo mejor ya llegó el momento de ponerlo en orden, de limpiarlo, ordenarlo y rededicarlo al Eterno. Aprovechemos esta fiesta de Hanukkah, esta fiesta de dedicación, para rededicar nuestro propio templo, rededicar nuestra alma al Eterno y encender todas estas luces que se encienden en Hanukkah. Así es que, pues, aprendamos del Eterno, prendamos las luces en estos 8 días, ¿no? La secuencia de luces, ¿no? Las 36 luces que se prenden, ¿no? Porque, bueno, en el orden tradicional, ¿no?, que se prende una luz la primera noche, 2 luces la segunda, 3 así sucesivamente hasta el octavo día, ¿no?, la octava noche, se prenden 8 luces.
Y claro, 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 36. Son las 36 luces. Que se dice que son los 36 sadiks que hay en el mundo. Realmente estoy trayendo orden en la vida, ¿no? Hay un relato en el Talmud, ¿no?, de que había una gran disputa, ¿no?, maloquet entre los dos grandes maestros, ¿no?, entre Hillel y Shammai. La disputa era cómo se prenden las luces de Hanukkah, entre muchas disputas que siempre tenían. Y Hillel decía que pues la primera noche se prende una vela, la segunda noche se prenden dos, la tercera tres, entonces se prenden luces, ¿no? Porque el sentido son prender luces. Y finalmente llegar hasta la octava noche, que son 8 luces. Shammai decía que no, que la primera noche se prenden 8 luces, la segunda 7, la tercera 6, la cuarta 5 y así sucesivamente hasta la octava noche nada más una. Entonces la disputa era que uno decía que va de mayor a menor, ¿no?, y el otro decía que va de menor a mayor. Y pues había todo tipo de sentidos de la disputa, ¿no? Hillel decía que pues si es un crecimiento espiritual, ¿no?, vas desde muy poquito, ¿no?, de una luz y creciendo hasta las 8 luces, ¿no? Conste que este sentido de la dedicación y las 36 luces que se deben de prender, en cualquiera de los dos, ya sea siguiendo la casa de Hillel o siguiendo la casa de Shammai, en cualquiera de las dos sumaban 36, ¿no? En la de Hillel, pues la primera noche eran 8, más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, suman 36. Y la suma de Hillel, que es la tradicional, ¿no?, porque finalmente la tradición no tuvo que optar por una de las dos, pero el final es que los dos prendían las 36 luces, tenían la misma razón, simplemente era el orden, ¿no? Shammai decía, Hillel decía por el crecimiento espiritual o que vas creciendo, ¿no? Y Shammai puso dice que él se basó en la Torá, ¿no? Él se basó en cómo funcionaban las ofrendas que se daban al Eterno, ¿no? Y así como decía en números, cuando platican las ofrendas en números 29, acerca de cómo ahí en Sukkot se van ofrendando animales, ¿no? Y entonces había una ofrenda que son los toros, ¿no? Y decía que en el primer día de Sukkot pues se ofrendan 13 toros, en el segundo 12 y en el tercero 11 y así sucesivamente van bajando uno hasta el séptimo día de tabernáculos de Sukkot, ¿no? Que van bajando. Y entonces decía, así como las ofrendas van bajando, van decreciendo, así de la misma forma pues deberían de ser estas luces, ¿no? Y entonces esa era la gran disputa, ¿no?, que está anotada en el Talmud, ¿no?, como disputa. Pero como muchas disputas en el Talmud, el resultado final es que los dos tenían la razón, ¿no? A la hora de dedicar el templo, se necesitaban prender 36 luces. Los dos lo lograban de diferente forma. Pero a veces
nosotros nos distraemos no en el resultado, así como esto que estoy diciendo de la vida, que el resultado es que voy a crear de valor en la vida, ¿no? El resultado es que los dos prendían las 36 luces, ¿no? Y nosotros nos centramos en la disputa, en el odio, en ganar, en que yo tenía la razón, ¿no? Finalmente, de las dos formas, se crean las 36 luces. El modo era lo que cambiaba, pero la finalidad era la misma. Así es que trabajemos en llegar a un fin. El modo puede variar un poco, pero el fin de lograr el gozo, de lograr la unidad con el Eterno, la unidad de nosotros mismos, de encontrar que hicimos algo de valor en la vida, que estamos gozosos de haber hecho algo, encontramos la felicidad, de haber educado bien a un hijo, de haber pasado la experiencia, este aprendizaje, de haber ayudado en este mundo a que todo el mundo volteara a ver al Eterno, que ahí está, pero lo ignoramos, nos engañamos y terminamos haciendo otra cosa, ¿no? Así como en el mundo, votando por el que nos engaña más bonito. Volteemos a ver al Eterno. Pongámonos a trabajar en nuestra alma y demos gracias al Eterno por todo lo que nos pone en esta vida, que todo es bueno. Así es que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine, especialmente en estos días de Hanukkah. Que tenga misericordia de nosotros. Que el Eterno siempre nos acompaña. A veces no lo vemos. A veces no queremos verlo. A veces nos engañamos nosotros mismos. Pero sí nos dio ideas y visiones y sueños. Que el Eterno nos ayude a rededicar nuestros templos a Él, a unirnos más con Él. Que nos ponga este sentido de paz y que logramos lo que teníamos que lograr en esta vida. Shalom. Que tengan muy buena semana.